noches a todas y todos. Me alejé de las tarjetas amarillas y rojas, esas que están ahí, a ver si lo puedo hacer con más calma. Agradecer a los organizadores y felicitar a tanta gente. Ya he venido en 2 oportunidades y siempre esto está lleno. Cuando tenía la edad de ustedes, veníamos como 5 gatos, de los que estábamos con los señores viejones que habían en ese tiempo, ¿verdad? Y me parece muy bien de parte de ustedes que traten de ilustrarse con todas las charlas que otorga el colegio. Y agradecerles también que se me tomen en cuenta. El tema que yo voy a tratar es la relevancia de los hechos en la reparación civil en sede penal. El artículo que ya está listo lo he preparado para obtener una especialidad en Derecho de Daños y Contratos. Va a salir publicado, según me ha dicho don Gary, en un par de meses en la revista que tiene el colegio, así es que ahí va a estar toda la información y pues ahí la pueden revisar cuando salga. Desde el punto de vista del derecho de daños es importantísimo el tema de los hechos, precisamente porque hay una norma que establece, es una norma que está en el Código Procesal Civil, que es el artículo 317, que constituye la carga de la prueba y que establece expresamente que la parte debe acreditar los hechos en que se sustentan las pretensiones. Esta norma tiene aplicación en materia penal porque hay el artículo 109 del Código Penal, óigase bien, Código Penal, dice que en materia de reparación de daños y perjuicios hay que aplicar el Código Procesal Civil, es decir, la acción civil aplica las reglas que tenga el Código Procesal Penal y lo que no esté ahí, que hay muy poco, entonces va para el Código Procesal Civil y podríamos decir también que el contencioso. Entonces, regulación de los hechos en el Código Procesal Penal, para hablar primero dónde está regulado el tema de los hechos y por qué es importante. Bueno, para empezar, el artículo 304 del Código Procesal Penal establece expresamente que la prueba se ofrece haciendo especial referencia a los hechos que se pretenden acreditar. Es decir, la prueba no se puede ofrecer en el aire, ni se puede ofrecer para especular sobre lo que se me ocurra, sino que tengo que hacer referencia bajo pena de inadmisibilidad qué es lo que pretendo probar. Más bien no qué es lo que pretendo probar, cuáles hechos pretendo probar, expresamente lo dice la norma. En segundo término tenemos el artículo 183 del Código Procesal Penal, que establece los criterios de admisibilidad de la prueba. Es decir, la prueba va a ser admitida por los jueces, ya sea el juez penal, el juez de flagrancia también, si es útil y pertinente, y la utilidad y pertinencia se mide mirando a los hechos, no mirando al techo ni mirando a otro lado, mirando a los hechos de la acción civil resarcitoria. Igualmente se va a rechazar la prueba si es sobre hechos notorios, hechos de conocimiento común, que es igual en civil que en penal, o también cuando es superabundante, mucha prueba sobre los mismos hechos. Y también aquí rige el artículo 316 del Código Procesal Civil, que dice que los hechos admitidos o los hechos no controvertidos no se someten a prueba, ¿verdad? Entonces, esta regla también rige para el proceso penal y para lo que tiene que ver con la acción civil resarcitoria. Por otra parte, tengo que socar porque si no me tarjetean. El artículo 116 del Código Procesal Penal establece que el actor civil viene al proceso penal a acreditar los hechos en que sustenta su pretensión de reparación o bien la restitución de la cosa, que es otra de las pretensiones que podrían estar en juego en un proceso penal a través de una acción civil resarcitoria. Muy bien. Esas son, entre otras, las reglas que tenemos en el Código Procesal Penal, y ni se diga el artículo 112 del Código Procesal Penal, que establece los requisitos para formular el escrito de acción civil resarcitoria. Lo que pasa es que es una norma que no es muy clarita y dice, dentro de los requisitos hay que indicar los motivos en que la acción se funda. Entonces,
hay que entender que esto significa hechos claros, precisos y circunstanciados. Si alguna duda tenemos, vamos al 109 del Código Penal y aterrizamos en el 290, párrafo segundo del Código Procesal Civil, que establece que los hechos de la demanda tienen que ser bien especificados, uno por uno y bien especificados. ¿Qué importancia tiene esto para el ejercicio de la acción civil, para la contestación de la acción civil y para la sentencia? Que son los tres temas importantes. Entonces, para el escrito de acción civil, es obligación del actor civil en cualquier proceso, y debe ser bien difícil en flagrancia hacer una acción civil en carrera, pues, debe ser bien complicado, pues aunque hay algunos atrevidos que hacen sentencias con acción civil y no en procedimientos de este tipo, sino más complicados, orales, que no se les entiende nada. Claro, cuando uno ve la sentencia no entiende qué fue lo que quisieron decir. Pero lo importante es tomar en cuenta que en el proceso de acción civil resarcitoria poca o ninguna importancia tiene el tema de si es acción típica, antijurídica, culpable o punible, etcétera, porque aquí lo que está en juego es el tema de reparación y son los presupuestos materiales de reparación civil, es decir, el derecho, la legitimación y el interés. Entonces, el actor civil tiene la obligación de ver cómo hace calzar en los hechos el tema del derecho, y el derecho tiene que ver con tres cosas muy rápidamente, o cuatro más bien: hacer referencia a un evento que esté relacionado con un hecho que sea presumiblemente un delito, ¿verdad? Porque si no, no tengo acceso al proceso penal. O sea, yo no puedo venir con un problema de arrendamiento del proceso penal si estoy discutiendo las lesiones culposas. Eso jamás se podría. Por lo menos no pasaría al juez penal ni ningún otro juez. En segundo término, debe hacerse una descripción clara, precisa, circunstanciada de los daños, que nunca lo hacen. Debe indicarse cuál es el daño patrimonial que se está reclamando, especificando en qué consiste, pero especialmente un daño que nunca se especifica, que es el daño moral. No basta con decir que he tenido sufrimiento, no basta con decir, digamos que estoy con una etapa, por ejemplo, de depresión. Tengo que decir en qué consiste. ¿En qué consiste el sufrimiento? Bueno, que no puedo hacer deportes en la forma en que lo hacía antes, que no puedo escuchar música, que no puedo dormir bien, que no tengo problemas de sueño, llanto recurrente, sin sentido, pérdida por el apetito de la vida, etcétera. Por ese tipo de cosas hay que escribirlas. Si no se describen, pues no podría un juez concederlas después. Hasta ahora se ha hecho más o menos, yo diría más o menos mal, porque lo que hacen las partes es que dice: tengo un sufrimiento, y van al juicio y aterran y ponen al testigo a declarar, y ahí se hacen un montón de daño, un daño que no puede ser reparado en buen derecho porque no ha sido invocado en los hechos. Entonces, la otra cuestión importante que le toca hacer al actor civil es ver cómo relaciona esos daños cuya reparación viene pidiendo con el evento, que es lo que se llama la relación causal también. Y hasta el momento hemos utilizado la teoría de la causalidad adecuada, es decir, que los daños racionalmente provengan del evento, ¿verdad? No pueden ser daños que vengan de otra situación, porque nuestro sistema está planeado para reparar integralmente el daño, pero únicamente el daño que se ha producido y que ha producido el demandado. Y no hay, en Costa Rica, no existe la reparación del daño punitivo, que sí es propio de sistemas anglosajones, donde se castiga. O sea, no solo se establece un monto por el daño que se ha sufrido, sino que también se impone un monto como castigo, es decir, prevención especial, igual que en penal, para que el que ha producido un daño no lo vuelva a hacer, y prevención general para que los que están por fuera digan: vean lo que le pasa al que produce daño, mejor no volverlo a hacer. Esto ustedes lo ven en sentencias norteamericanas, sentencias de anglosajón, del orden anglosajón. En Costa Rica no existe eso. Finalmente, también es obligación del actor civil ver de qué manera hace calzar ese evento en una norma que establezca la obligación de reparar. Es decir, una norma que establezca, por ejemplo, la responsabilidad subjetiva de dolo culpa
la responsabilidad subjetiva indirecta, culpa negligendo, culpa vigilando, la del 199 de la ley de tránsito, o un criterio de responsabilidad civil objetiva, como podría ser, por ejemplo, la establecida en el 1048, párrafo quinto del Código Civil, que es para la explotación de riesgos, máquinas motivadas en explotación, que podría ser también la ley 7472, el artículo 35, que es la protección al consumidor de productos o servicios, que podría ser la Ley General de Administración Pública 190 y siguientes, que podría ser el artículo 22 del Código Civil, que es la teoría del abuso del derecho, muy de moda con esto del periodismo que abusa, derecho a la información versus el abuso y posibles daños por el abuso de la información, ¿verdad? Y también hay otra norma, no recuerdo bien si es el 65, la ley forestal, que establece que cuando no es posible determinar quién produjo el daño en una determinada propiedad, pues se le atribuye al dueño de la propiedad y listo, ese tendrá que pagarlos, ¿verdad? Es una forma de reparación. Entonces, claro, el actor civil tiene que ver cómo calza todos estos ingredientes y los pone dentro de su demanda, y tiene tres posibilidades para hacerlo, lo que pasa es que no las utiliza. Una, en el artículo 112, que es la presentación del escrito de acción civil resarcitoria. La segunda, en el artículo 308, que dice esta norma que cuando el fiscal tiene lista la acusación, la pone en conocimiento del actor civil y le da 5 días para que ofrezca la prueba y concrete pretensiones. No se pueden concretar pretensiones en los hechos. Las pretensiones tienen que estar acompañadas del hecho. No se pueden establecer pretensiones en el aire. Es decir, tengo que haber sustentado, como dice el 317 del Código Procesal Civil, la pretensión que planteo tiene que estar sustentada en un hecho. Y además, no se les olvide, que no estén aquí, hay que probarlas. Los jueces no tenemos bolas de cristal para determinar si realmente el daño que invoca la parte se ha producido o no se ha producido. Y la jurisprudencia ha aplicado algo que no se puede aplicar, que es presumir la existencia de algunos daños, especialmente en daño moral. Y aplican la presunción esta in re ipsa, que dice que algunos daños pueden derivar de las graves circunstancias del hecho. Eso podríamos decir que eso es doctrina, pero tenemos una norma vigente del 317 que dice expresamente que todos los daños hay que probarlos. No hay absolutamente ninguna excepción, hay que probar todos los daños. Muy bien. Si vamos a la contestación del escrito de acción civil, estamos frente al demandado civil, ya sea el imputado que ha causado el daño o la persona que tiene que responder por un criterio, digamos, de algún tercero que tiene responsabilidad solidaria. Entonces, también debe poner atención en los hechos, porque resulta que el 317 que ya invocamos dice que todo aquel que afirme un hecho en el que sustenta una pretensión, pero todo aquel también que afirme un hecho en el que sustenta la oposición a la demanda, y 318 también el establecimiento de una sección tiene que probarlos. Pero no solo tiene que probarlos, sino que tiene que invocarlos, ¿verdad? Si hay una causal que excluye la responsabilidad, que extingue la responsabilidad civil, habrá de invocarla. Entonces tendrá que, digamos, en algún caso, ver cómo se defiende del criterio de la culpa o el dolo que le están atribuyendo. O si estamos en casos de responsabilidad subjetiva, por ejemplo, la subjetiva indirecta, dice el 1048, párrafo tercero del Código Civil, que habría que probar que hubo la diligencia de un buen padre de familia en la elección o en la vigilancia de la persona que ha hecho trabajos a mi favor y ha producido daños. Eso es bien difícil de probar, pero se podría probar también. Si estamos ante responsabilidad objetiva, básicamente es probar culpa a la víctima, fuerza mayor o hecho de un tercero, o ajenidad al daño, dice para la ley 74-72, y eso tiene que probarlo el demandado civil, ¿verdad? Hay una inversión de la carga de la prueba en esta materia que no hay tiempo aquí para verlo. Muy bien, si pasamos, ya vamos terminando, si pasamos al juez, el juez también en la sentencia tiene la obligación, el juez también tiene la obligación de vigilar el tema de los hechos. Casi no lo hacemos. El juez de juicio
está obligado, bueno, ni se diga el juez penal que me lo he brincado, pero el juez de juicio tiene que hacer una sentencia respetando lo que dice el 363 del Código Procesal Penal y eventualmente también el 155 del Código Procesal Civil. ¿Y qué significa? El 363 dice el juez tiene que indicar los hechos que han sido objeto de debate.